Hola, buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo en esta transmisión. Bienvenidos al día 3 de esta Semana del Cerebro. La verdad es que estamos muy emocionados porque hemos tenido una muy buena respuesta a lo largo de esta semana. Y bueno, estamos emocionados de tenerlos otro día más con nosotros por acá. Pues el día de hoy vamos a tener diversos temas hablando ya un poco más centrados en la parte de la prevención en salud. Entonces, bueno, para nosotros es súper importante estos temas porque nos ayudan a hablar y a poder visualizar esta prevención por la que nosotros estamos esta semana por acá unidos, ¿no? Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos a todos quienes están conectando a la transmisión, también a quienes nos están viendo en grabación. Ya saben que durante toda la semana podrán estar observando nuestras transmisiones grabadas durante el tiempo que sea necesario o en el horario que ustedes tengan disponible, pues para que puedan tomar y no se puedan perder y no se pierdan nada de esta Semana del Cerebro, que está siendo bastante buena. Entonces, bueno, pues vamos iniciando el día de hoy. El día de hoy también tenemos algunos invitados muy especiales que nos van a hablar acerca de temas importantes en prevención como la alimentación y el manejo del estrés. Ya les estaré hablando un poquito más a detalle más adelante, pero bueno, no quería iniciar esta semana sin antes pues darles esta pequeña introducción hacia lo que estamos viviendo. Por acá tenemos ya muchas personas conectadas, les mandamos un saludo desde donde nos estén viendo y pues bueno, vamos iniciando con la transmisión del día de hoy. Antes de iniciar, nos gustaría pues agradecer a nuestro patrocinador Siempre Acompañados. Es una empresa de cuidados domiciliarios que proporciona asistencia a personas mayores que viven con demencia o que viven con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica. Sus servicios están personalizados y están diseñados para personas que tienen dificultades en la vida diaria, también personas que viven con demencia o que viven con algún tipo de discapacidad, o ya sea físico o mental. Y bueno, ellos brindan servicios de respiro y de cuidado para personas que requieran un cuidado especializado para las personas, desde profesionales que estén capacitados en el tema, pero no solo a personas que requieran cuidado de largo plazo, sino también personas que estén en recuperación de alguna cirugía, alguna lesión, alguna hospitalización. Pues bueno, por ahí ellos también los podrán estar apoyando. Entonces, por acá les estaremos dejando sus datos y van a estar apareciendo a lo largo de la transmisión sus datos de contacto por si tienen ahí alguna duda o necesitan algún cuidador de apoyo, pues les puedan estar contactando directamente para que puedan ahí aprovechar esta oportunidad. Y pues bueno, van a estar apareciendo sus datos aquí abajito en una barrita azul durante el día de hoy para que los anoten. Si en este momento no tienen dónde, pues más adelante los puedan anotar. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy tenemos dos ponencias muy interesantes. La primera de ellas a cargo de la doctora Aide Mora Navarro, que es "Sí estoy alimentando bien mi cerebro". Y la segunda de ellas será a cargo del doctor Agustín Torres Cid, que nos hablará un poco de gestión del estrés y el impacto del estrés en el cerebro. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar ahora sí ya con la presentación de la doctora Miriam Aide Navarro, quien está acompañándonos ya por acá en la transmisión. Entonces, bueno, les leo un poquito de la semblanza de la doctora Aide. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, es maestra en educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, actualmente es doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara también, y bueno, tiene distintas áreas disciplinares en el desarrollo académico y producción científica. Se dedica mucho al área de las neurociencias, el envejecimiento, la farmacología y la nutrición. Y bueno, actualmente tiene como actividades docente y es investigadora de posgrado en la Universidad del Valle de México. Pues un gusto tenerla por acá, doctora Miriam. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar por acá conectadas. Y bueno, estaremos transmitiendo también a continuación su presentación. Muchísimas gracias. Hay una disculpa, la moví de aquí de la transmisión, pero bueno, ya está con nosotras. Listo, ¿sí nos escucha, doctora? Sí, la estoy escuchando, ya nada más estoy intentando compartir. Permítanme un segundito. Ok, si gusta, aquí yo tengo ya la presentación puesta en presentación. pantalla y yo le puedo ir cambiando sin ningún problema.
Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, agradecerles a ustedes la invitación para hablar de este tema y en segundo lugar, darle las gracias por estar presentes. Espero que sea de su agrado y como mencionaba anteriormente, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es Estoy alimentando mi cerebro y lo vamos a ver desde la perspectiva de la prevención y del tratamiento clínico-nutricional. Adelante. Entonces, vamos comenzando. Dentro del contenido de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar de nutrición y la salud cerebral, la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo a través de la alimentación. Nos vamos a basar principalmente en 3 dietas, que es la dieta mediterránea, la dieta DASH y esta nueva versión que se ha hecho, que es la dieta MIND. Y bueno, conocer si existen enfermedades que se encuentran relacionadas con el deterioro cognitivo y hablar también un poquito de ellas a través del ámbito de la nutrición. Para empezar, vamos comenzando con pues todo este problema que tenemos debido a la transición demográfica y este envejecimiento poblacional acelerado que estamos teniendo. Bueno, eso nos ha llevado a que el número de patologías relacionadas con el envejecimiento vayan en aumento. De entre todas esas patologías, como bien se ha mencionado a lo largo de estos días, se encuentra la demencia, ¿no? La cual se define como un síndrome clínico de comienzo insidioso y evolución progresiva. Dentro de todas esas enfermedades, vamos a hablar en específico, bueno, o la principal es la enfermedad de Alzheimer, la cual entre el 40 y el 70% es debido a todas, es la principal causa de demencia y posteriormente la demencia de tipo vascular. Este tipo de enfermedades, en específico la enfermedad de Alzheimer, afecta al 7% de la población mayor de 65 años, al 20% de la población mayor de 75 años y a partir de los 85 años afecta al 50% de la población. Bueno, precisamente esta transición demográfica de la cual nosotros hablábamos ha hecho un cambio en las causas de morbimortalidad. Hay que recordar que primeramente las causas de morbimortalidad eran las enfermedades infecciosas y ahora tenemos las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo obesidad, diabetes, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, entre otras. Y si nosotros hablamos precisamente de esas directrices que nos marca la OMS, de esa alimentación y esa ingesta adecuada de macro y micronutrientes, pues de qué se nos dice que el sistema inmunológico, si nosotros tenemos una adecuada nutrición, va a mejorar. Vamos a tener también menor riesgo de enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, etcétera, y consecuentemente también con esto el aumento de la longevidad. Pero claro, cuando nosotros hablamos de la vejez, etcétera, pues nosotros lo que queremos es tener una vejez lo más saludable posible, ¿sí? La que sigue. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de una función cerebral óptima, a lo largo de estos días probablemente ya se haya hablado de que va a haber factores que van a intervenir en ellos. Dentro de ellos, pues ya se habló, por ejemplo, en cuanto a la transición demográfica, la edad, ¿sí? La edad tiene una implicación para el desarrollo de alguna enfermedad neurodegenerativa. El estrés, y cuando nosotros hablamos de estrés y actividad física, bueno, pues hablamos del estilo de vida. Tenemos que tener un estilo de vida adecuado para tener una función cerebral óptima, ¿no? Los trabajos de hoy en día, por ejemplo, de repente no nos permiten tanto tener un estilo de vida tan adecuado. ¿Por qué? Porque los horarios probablemente no nos los permitan, el salir a caminar, a hacer ejercicio, o a lo mejor si vivimos con muchísimo estrés, bueno, también eso va a tener una implicación en la función cerebral óptima. Hay factores genéticos, sabemos que hay factores genéticos que predisponen, por ejemplo, a cierto tipo de enfermedades demenciales, como es el caso de Alzheimer, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que sabemos que ciertas personas o un porcentaje de personas también van a desarrollar algún tipo de demencia. Y hablando, por ejemplo, de factores ambientales, pues muy importante y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pues es el tema específico de la nutrición. Adelante.
Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de nutrición y salud cerebral, vamos a ver el término dieta mucho en esta presentación, pero bueno, hablando del término de dieta, nosotros, o por lo general, decimos dieta y lo relacionamos más a un régimen de alimentación, ¿sí? A que tengo que consumir mis alimentos en ciertos horarios, etcétera. Pero como tal, el término dieta, o cuando nosotros hablamos de una dieta, estamos hablando de esos alimentos y bebidas que nosotros consumimos de forma regular. Estamos hablando como tal de ese patrón alimentario. Y, por ejemplo, nosotros podemos decir, tenemos una dieta adecuada, o, por ejemplo, pudiéramos decir que tenemos una dieta que no es adecuada. O sea, nuestro patrón alimenticio es el adecuado, los alimentos y las bebidas que consumimos diariamente son las adecuadas o no son las adecuadas, ¿sí? Y bien, hablando de aspectos de investigación en nutrición, muchos estudios han hecho esa correlación de un consumo óptimo de nutrientes y la disminución de incidencia de cierto tipo de enfermedades, principalmente esas enfermedades no transmisibles. Y como tal, la investigación en nutrición actualmente ya está abordando varias etapas. O sea, hablamos de una nutrición en una etapa prenatal, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que probablemente yo como mujer fértil me quiero embarazar, tengo que prepararme, ¿sí? Para poderme embarazar, ¿sí? Cómo tiene que ser mi alimentación para no afectar el desarrollo cognitivo en un futuro de mi bebé. En una etapa postnatal, esto quiere decir posterior al nacimiento, y como tal nosotros hablamos prácticamente de una buena o una nutrición óptima en todas las etapas de la vida, como lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante. Continuamos. Muy bien, entonces en cuanto a la epidemiología nutricional, sabemos que una dieta saludable es lo que más se ha estado investigando y sobre todo también nos hemos enfocado mucho los estudiosos de la parte de la nutrición a investigar nutrientes, sobre todo nutrientes específicos. ¿Para qué? Para buscar ese papel protector que tienen esos nutrientes y cómo ayudan o cómo favorecen o desfavorecen ese envejecimiento cerebral. Sin embargo, actualmente ya nos enfocamos en un enfoque multidominio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de una correcta nutrición o un estado de nutrición óptimo, hablamos de la parte nutricional, pero también nosotros nos enfocamos al estilo de vida y a la actividad física que realiza la persona. O sea, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Duermo correctamente? ¿Qué tanto impacta el estrés en mí y si realizo actividad física? Y también no solamente en nutrientes específicos, sino vemos la nutrición desde un enfoque multinutrientes, que es lo que vamos a ir abordando más adelante. Bien, en cuanto a esos nutrientes específicos que mencionaba yo anteriormente, pues se han puesto o tenemos como más relevantes tres grupos. Uno, que son las vitaminas B o las vitaminas del complejo B, vitamina B12, B9, todo lo que son las vitaminas del complejo B, que se han relacionado con un menor riesgo del desarrollo de demencia, principalmente de demencia tipo Alzheimer y demencia vascular. Además, se sabe que un consumo adecuado va a ocasionar una tasa más lenta de desarrollo de deterioro cognitivo. Y bueno, a partir de la pandemia muy probablemente hemos estado más familiarizados, como por ejemplo con la vitamina D, que sabemos que tiene unas funciones muy importantes en nuestro organismo, que incluso tiene funciones hormonales. Y bien, también se ha evaluado esta vitamina y se ha visto que cuando existen esos niveles adecuados, pues también hay esa relación con un menor riesgo del desarrollo de demencias y en específico de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y pues otro nutriente muy importante, pues los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos, sobre todo los omega 3. Bien, entonces los ácidos grasos omega 3 se han hecho ciertas investigaciones en donde se ha visto que existe una reducción del riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo, pero que además mejora la función cognitiva y la memoria. Entonces muchos de estos suplementos nutricionales que de repente nosotros vemos promocionados, pues eso es lo que nos dicen, ¿no? Que son ricos en ácidos grasos omega 3 y que nos van a ayudar para la memoria, etcétera. Pero esto es solamente hablando de ciertos nutrientes específicos.
¿En dónde nosotros entonces vamos a encontrar, en el caso de las vitaminas del complejo B? Pues los vamos a encontrar principalmente en carnes y vísceras, ¿sí? En el huevo también los encontramos, en algunos productos lácteos, los encontramos también en algunos alimentos de hojas verdes. Las vitaminas B, la vitamina D, perdón, sabemos que también lo encontramos en algunos pescados, como por ejemplo el caso del salmón o la sardina, y sobre todo en algunos alimentos lácteos y el huevo también. Y los ácidos grasos omega 3, pues bueno, ahorita se habla mucho de esas grasas saludables, ¿no? Nueces, almendras, el aguacate, por ejemplo, el aceite de oliva principalmente, son en donde nosotros los encontramos. Bien, entonces, platicamos anteriormente ya las intervenciones de las que hablamos más recientes, ¿sí? O que están como más sólidas. No solamente se habla de nutrientes específicos, se habla de la importancia que se tiene con múltiples nutrientes. ¿Qué quiere decir esa combinación de nutrientes? No solamente podemos enfocarnos en uno o en dos o en tres nutrientes, ¿no? Hablamos ahora sí de múltiples nutrientes en esa buena y esa correcta alimentación. Por ejemplo, hablando de ácidos grasos, hablábamos ácidos grasos omega 3, omega 6, pero también tenemos la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y los carotenoides, ¿sí? Que si nosotros observamos en esta imagen que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Los carotenoides son precisamente aquellas sustancias que nos ayudan a brindar cierto color característico a los alimentos. Tal es el caso, por ejemplo, de los alimentos que tienen estas tonalidades como rojas, amarillas, anaranjadas. En el caso de los jitomates, las zanahorias, las naranjas o como por ejemplo esas tonalidades como verdes, como tal cual lo vemos aquí en esta imagen del brócoli, ¿no? Entonces, tienen bastantes antioxidantes y pues ayuda a reducir la inflamación, que muy probablemente ya se haya hablado en estos días de todo este proceso inflamatorio en el caso de las demencias. Bien, entonces, ¿qué se ha visto? Que sí existen patrones candidatos al desarrollo de demencia. Por ejemplo, una disminución en el consumo de vitamina D, de carotenoides y ácidos grasos poliinsaturados, como lo mencionábamos anteriormente, estos ácidos grasos omega 3 y omega 6, así como niveles altos de grasas saturadas. Y hay que recordar, o si no conocemos cuáles son estas grasas saturadas, las grasas saturadas son todas esas grasas, para que sea más fácil de identificar, que nosotros vamos a encontrar que su naturaleza es sólida. Por ejemplo, la grasa de la manteca de cerdo, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de coco, si nosotros lo vemos, pues nos vamos a dar cuenta que son grasas que por lo general nosotros las vamos a encontrar de forma sólida. Las mantequillas, las margarinas, ¿sí? E incluso muchas de esas grasas nosotros los podemos encontrar precisamente en los alimentos ultraprocesados o los alimentos ya procesados, esos productos empaquetaditos que nosotros encontramos en el mercado y sobre todo que se utilizan en la bollería, que son muy buenas para la industria de la alimentación. ¿Por qué? Porque va a permitir que ese tipo de alimentos tengan mayor tiempo y vida de almacén. Sin embargo, pues no tienen un efecto tan beneficioso para nuestra salud. Entonces, nuevamente recapitulando, una deficiencia en el consumo de vitamina D, de carotenoides, ácidos grasos omega 3 o 6 y altos niveles de consumo de grasas saturadas sí ponen en riesgo a las personas de desarrollar demencia. Se habla de 3.7 veces más de desarrollo de demencia, y hablando muy específicamente en las personas que portan el genotipo APOE4, muy específicamente de Alzheimer, bueno, todavía tiene el doble de riesgo esa persona de tener o de desarrollar algún tipo de demencia. Muy bien, entonces, hablando de la nutrición, mencionábamos anteriormente, ya no solamente hablamos de lo que consumimos, sino de algunas otras interacciones. Por ejemplo, en el caso de ese eje intestino-cerebro, que probablemente ya estemos también más relacionados porque ha sido un tema de mucho auge, la microbiota intestinal. Y bueno, para los que a lo mejor todavía no sabemos qué es la microbiota intestinal, es precisamente esas
microbios, virus, bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, que residen en nuestro intestino y que tienen aspectos muy positivos, ¿sí? Como por ejemplo nos pueden ayudar o proteger de la inflamación, también tiene funciones endocrinológicas, funciones cerebrales y que nos ayuda y que nos protege, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta microbiota intestinal? Esta microbiota intestinal pues puede ser muy buena para nosotros, pero también esos microorganismos benéficos pueden reducirse o modificarse en algunos casos. Por ejemplo, en la edad, ¿sí? Las personas o los adultos mayores, que es uno de los temas muy relevantes que estamos tratando el día de hoy, pues puede verse disminuidos algunos tipos de microorganismos que son benéficos. También puede ser por el sexo, si somos hombres o si somos mujeres, por ejemplo, la dieta que nosotros estamos utilizando y muy importante, esta microbiota intestinal tiene la capacidad de modificarse de un día a otro. Quiere decir que si yo hoy consumo alimentos ultraprocesados, el día de mañana yo voy a tener afectada probablemente mi microbiota intestinal. Los medicamentos que estamos consumiendo también pueden impactar, por ejemplo, en el caso de los antibióticos y de los antiinflamatorios no esteroideos. Y, por ejemplo, el que nosotros fumemos o que tengamos algunas toxicomanías también puede afectar esa microbiota intestinal. Muy bien, entonces hablando de microbiota intestinal, cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, es importante mencionar que para tener una microbiota intestinal óptima, ¿sí? Pues tenemos que tener una dieta o una alimentación adecuada, consumir probióticos, que probablemente ya los hayamos nosotros escuchado a lo mejor en la tele, en los comerciales, en la radio, ¿no? Pero son precisamente estos microorganismos que también nos pueden ayudar nuevamente vamos a decir, a repoblar o poblar esas bacterias que probablemente hayan sido disminuidas, ya sea por la toma de antibióticos, por la misma edad o porque consumo cierto tipo de alimentos, nos va a ayudar nuevamente con esa repoblación, ¿sí? Y dentro de los probióticos que tenemos, bueno, pues tenemos el yogur, que es un alimento fermentado, pero, por ejemplo, también tenemos alimentos como el pan de masa madre, ¿sí? Alimentos, ¿qué otro pudiera ser también? El kefir. Ahorita en la actualidad la industria de la alimentación en cuanto a alimentos fermentados cada vez tenemos más. Y los probióticos, que los probióticos prácticamente son esa comidita que requieren esas bacterias intestinales. Y bueno, cuando nosotros hablamos de los probióticos, hablamos específicamente de la fibra, ¿sí? De la importancia del consumo de fibra dentro de nuestra dieta o nuestra alimentación. Muy bien. Entonces, continuamos. Y bueno, hablando ahora sí como tal de esta prevención a través de la alimentación del deterioro cognitivo, pues yo traigo estas 3 propuestas, que es en donde más investigación nosotros tenemos. Y pues en primer lugar, ¿no? Hablando de la dieta mediterránea, vamos hablando un poquito de ella. Si ustedes se fijan en esta pirámide que nosotros tenemos aquí, podemos observar que del lado derecho encontramos como una banderita de colores que va desde el verde hasta el rojo y, por ejemplo, el verde nos indica que es en lo que se basa prácticamente la dieta. Entonces, en la parte de abajo nosotros podemos ver todos los cereales, ¿sí? Entonces, esta dieta se basa principalmente en el consumo de cereales, pero cereales integrales, ¿sí? Arroz integral, la pasta integral, las papas con todo y su cascarita, o sea, todos estos alimentos de forma integral, ¿sí? Y que nos dice, pues, que en eso se basa principalmente la dieta y está en colorcito verde prácticamente. Posteriormente tenemos los vegetales, o sea, las frutas y las verduras, y nos dice que de verduras vegetales consumir de 2 a 3 raciones todos los días, de frutas de 3 a 4, ¿sí? Y también tenemos en la parte central el aceite de oliva, que hay que recordar, hablábamos anteriormente de esas grasas saludables, ¿sí? Entonces ellos nos proponen el aceite de oliva y entre más virgen, mejor. Posteriormente, ya en colorcito como anaranjadito o color rojito, vamos a encontrar los lácteos, ¿sí?
Y también encontramos las carnes, pero si ustedes se fijan, son principalmente alimentos de origen animal, pero las carnes son principalmente carnes blancas, como por ejemplo el pollo, el pescado, y también nosotros tenemos ahí algunos frutos secos. Ya en la parte de arriba, o sea, en la punta de la pirámide, sí nos marca en color rojito, o sea que esos casi no hay que consumirlos, las carnes rojas y las carnes procesadas, como el jamón, las salchichas, todo ese tipo de carnes rojas procesadas, pues hay que consumirlas con mucha moderación, ¿sí? O sea, casi, si se puede evitar en la medida de lo posible, pues hay que evitarlos. A lo mejor consumirlo 1 o 2 veces por mes sería lo ideal. Y por último, ahora sí, en la pura puntita, donde dice casi no podemos consumirlo, ahí tenemos indicado cierto tipo de alimentos como el azúcar, ¿sí? Alimentos muy dulces, todo lo que es bollería, pastelería, bebidas azucaradas, snacks, por ejemplo, y prácticamente, por ejemplo, para que a nosotros se nos haga muchísimo más fácil de identificarlo, ¿qué no consumir? Pues ahora sí que todos serían los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Lo que nosotros conocemos aquí como alimentos ultraprocesados, que son precisamente esos alimentos que ya tienen un proceso por parte de la industria de la alimentación y que los vamos a encontrar con esos sellitos de color negro en la parte de abajo que nos dice en los pequeñitos, nos dice 1 sello, 2 sellos, 3 sellos, o que nos los indica ya en los empaques un poquito más grandecitos de qué tipo de sello específicamente estamos hablando, si son ricos en sodio, si son ricos en grasas trans, etcétera, ¿sí? Y bien, si ustedes se fijan, ahora sí, del lado izquierdo nosotros vamos a ver que está marcada una copa. ¿Por qué? Porque, bueno, en la dieta mediterránea se nos permite el consumo de algún tipo de bebida alcohólica, pero principalmente, sí, del vino tinto. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos antioxidantes. Entonces, es una buena dieta que a lo mejor pudiéramos adoptar en la actualidad y que es una dieta que se ha evaluado para la prevención del deterioro cognitivo. Continuamos. Muy bien, entonces, hablando precisamente de esta dieta mediterránea, ¿por qué es tan buena? Bueno, porque se han realizado bastantes estudios que nos indican, y bueno, estos estudios están basados principalmente en adultos mayores, que es uno de los temas más relevantes que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, ¿qué favorece? Favorece la mejora de la masa muscular, la capacidad sexual también en los adultos mayores, mejora la densidad mineral ósea, reduce la inflamación, pero muy importante, mejora las funciones cognitivas y ayuda al sistema inmunológico. Y hablando también de esa microbiota intestinal del lado derecho, ustedes podrán observar que se hace una comparación entre la dieta occidentalizada, ¿sí? Que es precisamente esa dieta tipo cafetería, de alimentos ultraprocesados, alimentos rápidos, etcétera, con la dieta mediterránea. Entonces, nosotros podemos observar que en cuanto a la microbiota intestinal, esos microorganismos que son benéficos para nosotros, como las bifidobacterias principalmente, ¿sí? Van a aumentar. Y esas, vamos a decir, microorganismos que nos ocasionan o que tienen un efecto no positivo en nosotros van a disminuir. Y algo muy importante, los ácidos grasos de cadena corta que solo se producen en la microbiota intestinal, ¿sí? Y que requerimos precisamente el consumo de esos cereales integrales o de esa fibra, también vamos a tener más, ¿sí? Mayor producción, a diferencia de la dieta de tipo occidentalizada. Muy bien, entonces, ya hablamos un poquito de la dieta mediterránea, ya vimos en qué consiste, y bueno, ahora hablando de otro tipo de dietas, vamos hablando un poquito de la dieta DASH. La dieta DASH prácticamente se desarrolló o la finalidad principal es llegar a esas personas que tienen hipertensión arterial y ayudarlas a mejorar su hipertensión arterial, ¿sí? Controlar esa hipertensión arterial y como apoyo,
su dieta nutricional. Entonces, bueno, esta dieta de tipo DASH, si ustedes se fijan en la imagen, nosotros tenemos que se limitan cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, las carnes grasas, las carnes rojas y procesadas también se limitan bastante. En el caso de la dieta DASH, a diferencia de la dieta mediterránea, los lácteos sí se pueden consumir, pero se recomienda los lácteos que sean sin grasa, ¿sí? O muy bajos en grasa. Se limitan totalmente las bebidas azucaradas. Los dulces y el azúcar también se limita, pero aquí, como estamos hablando de una dieta específica para hipertensión arterial, también se limita el consumo de sodio. Entonces, se pueden consumir de 4 a 5 porciones de vegetales y frutas, de 6 a 8 porciones de cereales o granos integrales, de 2 a 3 porciones de lácteos sin grasa o bajos en grasa, y de 6 o menos porciones de carnes. Principalmente se prefieren los pescados y las aves, o sea, las carnes blancas, ¿sí? 4 o 5 porciones al día de entre frijoles y frutos secos y semillas. Y en cuanto a los aceites vegetales, 2 a 3 porciones por día. Y hablando específicamente del sodio y la restricción que se hace de él, pues se baja el sodio en medida de lo posible a 1500 miligramos o 1.5 gramos de sodio por día. Muy bien, continuamos, por favor. Entonces, hablando de esta dieta DASH, estos artículos que son muy interesantes, se ha evaluado tanto la dieta mediterránea como la dieta DASH y se ha visto que con una adherencia adecuada a este tipo de dietas se previene el deterioro cognitivo, además que reduce y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces ya primero platicábamos de la dieta mediterránea y luego hablábamos de la dieta DASH. Por último, dejamos la dieta MIND y les voy a decir por qué. Porque prácticamente cuando nosotros hablamos de la dieta MIND, ¿sí? Que es la dieta de la mente, es la integración de la dieta mediterránea y la dieta DASH, ¿sí? ¿Para qué? Pues principalmente para el retraso neurodegenerativo y sobre todo la disminución del riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Y esta se basa en 10 componentes principales que son saludables para el cerebro. Por ejemplo, las hojas de color verde, verduras, frutos secos, bayas, legumbres, cereales integrales, las carnes blancas como el pescado, las aves, el aceite de olivo y también aquí vemos el vino tinto en adultos y con moderación, ¿sí? Bien, las carnes rojas ultraprocesadas son de los 5 componentes de alimentos que no son saludables y que no se incluyen en esta dieta. Evitar en medida de lo posible las carnes rojas y procesadas, mantequillas y margarinas, porque hay que recordar, son alimentos con grasas trans. Los quesos, sobre todo los quesos que son muy grasosos y alimentos ultraprocesados, tanto la bollería como los dulces o alimentos muy azucarados. Continuamos. Muy bien, y aquí prácticamente nosotros tenemos como en una representación un poquito más gráfica. Bueno, en cuanto a las carnes, ya lo mencionábamos, no utilizar carnes rojas, principalmente que sean carnes blancas. En cuanto a los vegetales, pues pasarnos un poquito más a las plantas, esos alimentos o esas verduras de hojas verdes, las bayas como las frutas, etcétera, ¿no? No consumir dulces, el aceite, principalmente el aceite de oliva como una grasa diaria que hay que recordar. El aceite de oliva es muy bueno, es muy rico en antioxidantes, pero una de las características que tiene es que no es una grasa que sea para cocinar a altas temperaturas, ¿sí? Normalmente el aceite de oliva se prefiere, por ejemplo, comerse en crudo o cocinado a muy bajas temperaturas, o por ejemplo como aderezos para las ensaladas, etcétera. Los cereales y las legumbres, pues que son muy buenas, no deben de faltar en la dieta, pero principalmente cuando nosotros hablamos de los cereales que sean integrales.
Huevos y grasa, se puede utilizar el huevo, pero por ejemplo, restringir el consumo de la sal o que la mantequilla hay que restringirla, sobre todo cuando estamos hablando de mantequillas que tienen sal. Y bueno, en medida de lo posible, consumir pescados azules, por ejemplo, el caso de las sardinas, el caso del atún, ¿sí? Que son más saludables. Continuamos. Y bueno, hablando como tal, ahora sí, de la manipulación de la microbiota intestinal, si ustedes recuerdan, al principio yo mencionaba pues que es muy importante que se evalúe, ¿sí? La parte nutricional en todas las etapas de la vida. Todas las personas nacemos y todavía nuestra microbiota intestinal no se encuentra desarrollada. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, la primera forma en la que nosotros vamos obteniendo esa microbiota intestinal es al momento de nacer, ¿sí? Y también va a haber una diferencia de acuerdo a la vía en la que nosotros hayamos nacido. Si fue por cesárea, vamos a tener mayores microorganismos de la microbiota intestinal de la piel. Si nosotros nacemos por vía vaginal, vamos a tener mayores microorganismos de la vía vaginal. Aproximadamente a los 2 años de vida, los niños ya tienen casi su microbiota intestinal de forma definitiva y estable. En la edad adulta, o sea, los adultos jóvenes, tenemos una microbiota intestinal o una flora intestinal estable que pesa aproximadamente kilo y medio, y en los adultos mayores, mencionábamos anteriormente, se empobrece ligeramente, ¿sí? Entonces, sabemos que pueden existir características que alteren, ¿sí? Esa microbiota intestinal. Por ejemplo, en el caso del consumo de medicamentos, los antiinflamatorios, por ejemplo, o los antibióticos pueden modificarla. La geografía no es la misma microbiota intestinal porque yo estoy expuesto a cosas diferentes cuando a lo mejor vivo en un pueblo, cuando vivo en una ciudad, si tengo mascotas o no tengo mascotas, por ejemplo, ¿sí? Los cambios en la alimentación que yo pueda tener, pero hay que recordar, esto puede ser reversible con el uso, con una buena alimentación, con un buen consumo de fibra, o bien puedo utilizar los probióticos y los prebióticos, ¿sí? Que ahora nos ofrecen a lo mejor las farmacéuticas o que los podemos encontrar en el mercado de forma general. Continuamos. Muy bien, entonces nosotros mencionábamos anteriormente que es importante cuidar esa microbiota intestinal incluso desde antes de que yo quiera concebir a lo mejor un bebé. ¿Por qué? Porque se han hecho ciertas evaluaciones, ciertos estudios que nos dicen, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que son obesas o que tienen sobrepeso? Ya hay una alteración en la microbiota intestinal, y esa alteración en la microbiota intestinal, bueno, puede ocasionar trastornos neuropsicológicos con el paso del tiempo. Por ejemplo, en este estudio se evaluó mujeres que se embarazaron, que tenían obesidad o que tenían sobrepeso, y se evaluó a los niños a los 3 años y medio de vida, y se dieron cuenta que muchos de ellos habían desarrollado ansiedad y depresión. Continuamos. Bien, entonces, ¿cómo podemos, a través entonces de esta manipulación de la microbiota intestinal, mejorar, ¿no? Bueno, pues lo ideal sería, ¿sí? Antes de concebir o a lo mejor antes de embarazarnos, cuidar nuestro peso corporal, ¿sí? La lactancia materna es sumamente importante, tiene un papel fundamental en el desarrollo de una buena microbiota intestinal, y hay que acordarnos, incluso pues se va cambiando esa composición de acuerdo al tiempo de la lactancia materna, la etapa de la lactancia materna, ¿sí? El estado nutricional de la madre es súper importante, y bueno, cuidar el peso y la nutrición de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mujeres que son obesas es menos diversa esa microbiota intestinal y va a tener un impacto en la lactancia materna y en el desarrollo de la microbiota intestinal del bebé. Entonces, mencionábamos anteriormente, pues que es sumamente importante. Continuamos. Bien, entonces, ahora sí, hablando como tal de la etapa de la senescencia o qué pasa con el adulto mayor. Hay que recordar que es un periodo de inestabilidad. Sí sabemos que hay pérdida de la diversidad microbiana, principalmente de bifidobacterias, que son de las más importantes.
hay un incremento en el estado inflamatorio propio del adulto mayor por el estrés oxidativo, entre otras, ¿no? Y bueno, la modulación y la administración, en el caso del adulto mayor, contribuye a frenar ese declive fisiológico relacionado en el caso del envejecimiento, ya sea con probióticos, prebióticos, pero hay que recordar que una buena nutrición es lo más importante. Continuamos. Muy bien. Bueno, en este trabajo en el cual participé, se habla de la manipulación de la microbiota intestinal. Como bien es sabido, en personas con deterioro cognitivo, ya sea por Alzheimer o algún otro tipo de deterioro cognitivo, es algo muy común que haya ciertos síntomas neuropsiquiátricos, así como la depresión. La mayoría, desafortunadamente, de nuestros pacientitos que tienen deterioro cognitivo tienen depresión. Entonces, ¿qué se ha visto? Que con una suplementación dietética de triptófano, ¿sí? Que bueno, se reduce la carga de beta-amiloide y se restablece la diversidad microbiana. ¿Cómo nosotros podemos obtener el triptófano? Pues principalmente lo encontramos en los frutos secos. Estudios con pistaches nos indican que con 30 gramos de pistaches que consuma nuestro pacientito todos los días, va a haber una reducción de taxones bacterianos dominantes principalmente en la enfermedad de Alzheimer y va a mejorar con ello los síntomas depresivos y los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, sí se puede manipular la microbiota intestinal a través de los alimentos. Una parte muy importante, cuando nosotros decimos una suplementación dietética, no estamos hablando como tal de solamente el suplemento nutricional, sino de cumplir con esos requisitos propios que tienen los alimentos. Evaluar y calcular en el paciente si es adecuado el consumo de cierto tipo de alimentos y si no, complementarla, pero a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque lo que sí se ha visto es que mejora, o sea, hay una mejora significativa cuando es consumido a través de los alimentos, a diferencia de que si es con un suplemento alimenticio. Entonces, lo ideal es la alimentación oral a través de los alimentos. Continuamos. Muy bien, entonces, dentro de los aspectos nutricionales, ¿qué encontramos específicamente en las personas que tienen demencia? Pues sí tienen un riesgo de desarrollar desnutrición, principalmente desnutrición proteico-energético. Se ve alteración en los marcadores bioquímicos y sarcopenia. O sea, principalmente vamos a encontrar deficiencia de vitamina de B12, folatos, albúmina, tiamina, y entre el 50 y el 70% de nuestros pacientes que padecen demencia tienen ese riesgo de desarrollar desnutrición. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos responsables de la pérdida de peso? Hay que recordar que en el caso de la enfermedad de Alzheimer hay lesiones subcorticales hipotalámicas que son las responsables de esta pérdida de peso. Hay que recordar que el paciente tiene dificultad para comprar alimentos, para preparar los alimentos, ¿sí? Incluso para seleccionar sus propios alimentos empieza a tener mayor dificultad. Incluso controlar sus recursos económicos le puede llegar a costar trabajo. Y si nuestro pacientito probablemente ya está deambulando, pues su gasto energético va a ir en aumento. Y bueno, la pérdida de peso sabemos que incrementa el riesgo de infecciones, úlceras por presión y morbimortalidad en este tipo de pacientes. Continuamos. Bien, en cuanto a la evaluación nutricional del adulto mayor en específico, pues debería de tener o de incluir un enfoque global. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que al adulto mayor lo debemos evaluar antropométricamente, medirlo, pesarlo. Si podemos tener un componente bioquímico, o sea, evaluar proteínas plasmáticas para ver cómo están sus proteínas plasmáticas, sería lo ideal. Y un componente clínico, por ejemplo, realizar algunos tipos de encuestas. Nosotros, los nutriólogos, tenemos la encuesta nutricional del anciano, que eso nos permite principalmente evaluar si existe riesgo de desnutrición en este tipo de pacientes y evaluar la parte dietética. A lo mejor ver 24 horas antes que consumió o con qué frecuencia consume cierto tipo de alimentos, sobre todo estos alimentos que en conjunto nosotros ya veíamos que puede favorecer al estado nutricional del paciente y reducir el riesgo de deterioro cognitivo o de demencias. Continuamos.
Muy bien, entonces, ¿por qué es tan importante que yo nutra bien mi cerebro? ¿Por qué? Bueno, para empezar, sabemos que el índice de masa corporal en los adultos mayores es diferente. Y, por ejemplo, un índice de masa corporal mayor está asociado a menor riesgo de declinación cognitiva. Eso no quiere decir que tenga mi paciente que estar en un grado de obesidad, sino que se encuentre en un índice de masa corporal adecuado. Si mi paciente padece sobrepeso u obesidad, también lo pone en riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, pero si mi paciente se encuentra desnutrido, también lo pone en riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Algo importante, la desnutrición también está asociada con el incremento de morbimortalidad y aumenta la tasa de hospitalización en el adulto mayor. Entonces, hay estudios que se han señalado que los adultos con deterioro cognitivo tienden a tener malnutrición a diferencia de los pacientes que no tienen deterioro cognitivo. ¿Continuamos? Muy bien, entonces en este trabajo que realicé con mi grupo de colaboradores e investigadores, este trabajo se realizó en el Centro Médico de Occidente y bueno, nosotros lo que evaluamos específicamente fue el estado nutricional de personas con probable enfermedad de Alzheimer y que estuvieran utilizando un tratamiento farmacológico. ¿Por qué se utilizó específicamente con tratamiento farmacológico? Si nosotros bien sabemos que no existe ningún medicamento que cure, que detenga el progreso de la enfermedad, los medicamentos sí ayudan a tener un mejor estado nutricional. Nosotros podemos observar en esta imagen y dentro de los resultados que nosotros obtuvimos es que los pacientes que tienen un tratamiento farmacológico tienen un mejor peso corporal que los pacientes que no tienen un tratamiento farmacológico. Si bien el medicamento no está diseñado para curar la enfermedad, sí está encaminado a la esfera cognitiva. ¿Qué hemos visto en los pacientes o que vimos en los pacientes? Que van a tener un mejor estado cognitivo. Bien, y hablando de esas enfermedades que se encuentran relacionadas con el deterioro cognitivo, en este estudio que se siguieron durante 20 años a estos pacientes, se pudo observar ¿sí? que la aparición de enfermedades se relacionan con un riesgo incrementado de padecer demencia. Por ejemplo, el 15%, y cuando hay más de una enfermedad, empieza a crecer hasta en un 32% mayor ese riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo hipertensión, enfermedad cardíaca, cerebrovascular, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad pulmonar en el caso del EPOC, artritis reumatoide o algún trastorno psicológico desde la depresión, tengo mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Entonces, pues es muy importante una buena nutrición para evitar todo este tipo de enfermedades. La que sí. Bien, entonces prácticamente ya para concluir, ¿estoy alimentando mi cerebro? Continuamos con la que sigue. Nosotros tenemos, ahora sí, que dentro en nuestro país nosotros tenemos este plato del bien comer que nos ayuda como guía y nos sirve para guiarnos. Si ustedes se fijan, en la parte en medio está marcada una jarra, específicamente con agua natural. Tenemos verduras y frutas que nos indica que es mejor consumirlas de temporada y de producción local. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras de temporada tienen mayor cantidad de vitaminas y minerales que las que no son de temporada. También nos hace énfasis en aceites y grasas saludables, el caso del aguacate, del aceite de olivo. Los alimentos de origen animal, si ustedes se fijan, nos ponen también ya en mayor proporción las carnes blancas. También nos ponen ahí un yogur, nos ponen la leche, nos ponen quesos, pero ya quesos descremados. Las leguminosas también nos las ponen y nos ponen cereales, granos y tubérculos principalmente integrales, ¿no? Ya no viene marcado los panes dulces, el tamal, etcétera, ya no, ¿sí? Y también en la parte de abajo, y muy importante, nos dice que evitemos en medida de lo posible consumir alimentos que tengan sellos, o sea, los alimentos ultraprocesados. El consumo de alimentos fermentados, yogur, tenemos algunos que nosotros tenemos en nuestra gastronomía mexicana y que son deliciosos, como el tepache, el tejuino. Es común encontrar frutas y verduras encurtidas en algunos de nuestros platillos. Realizar actividad física por lo menos 150 minutos por semana, que equivale a 30 minutos diarios, y cuidar la higiene del sueño y nuestro estrés.
Bien, continuamos entonces con la otra. Por mi parte sería todo y les agradezco mucho. Damos oportunidad a lo mejor a algunas preguntas. No se está escuchando. Hay una disculpa, no tenía activado mi micrófono. Daba las gracias por esta bonita presentación. La verdad es que es un tema que creemos que es bastante importante, que sabemos que es súper necesario tener una buena alimentación y una buena nutrición sobre todo. Y bueno, sí tenemos varias preguntas por acá en el chat que me gustaría ir leyendo. Algunas de ellas creo se fueron contestando a lo largo de la charla, pero de todos modos me gustaría que la pusiéramos por acá para darles una respuesta a lo mejor más centrada. Bueno, la primera que tenemos por acá nos dice Héctor López, doctora, ¿qué alimentos tienen grasas saturadas? Muy bien, entonces grasas saturadas, habíamos mencionado para que no se nos olviden todas aquellas grasas que nosotros encontramos en estado sólido. Mantequilla, manteca, margarinas, incluso el aceite de coco, esas son nuestras grasas saturadas. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra por acá que nos pregunta también Héctor López, ¿qué es toxicomanía? Ok, las toxicomanías, todos los tóxicos que nosotros consumimos, desde fumar, el tabaco, alcohol o alguna otra droga ilícita. ¿Sí? Ok. Nos comenta por acá Tama Paulina, ¿qué dieta es recomendada para mejorar la microbiota? Muy bien. Prácticamente apegarnos ya sea a la dieta DASH, a la dieta mediterránea, o bien tener una dieta equilibrada y el consumo, vamos a decir, probióticos, prebióticos, que de repente yo consuma alimentos que sean fermentados, incluir, por ejemplo, dentro de mi dieta el yogur, por ejemplo, consumir alimentos ricos en fibra, y de hecho ya se han hecho estudios y nos dicen que si nosotros consumimos aproximadamente 20 entre frutas y verduras diferentes durante la semana, vamos a tener una microbiota intestinal rica y saludable. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también por acá otra pregunta de Héctor López. Nos decía, ¿cómo saber el aceite de oliva más virgen? ¿Cuál es el mejor? Muchas gracias, doctora. Normalmente ya los encontramos empaquetados y nos dice aceite de oliva extra virgen o virgen. Y aunque tenga esa leyenda que sea virgen, extra virgen, ya es suficiente. Solamente recordar que el aceite de oliva es para temperaturas muy bajitas o para el consumo en crudo. Justamente por acá Norma Vázquez nos pregunta a qué temperatura se debe cocinar el aceite de oliva y el aceite de aguacate y qué tipo de aceite vegetal recomienda para la dieta MAIN. Ok, por ejemplo, en la dieta MAIN se recomienda el aceite de oliva. La diferencia entre el aceite de aguacate y el aceite de oliva es que el aceite de aguacate se quema menos. El aceite de aguacate sí podemos calentarlo un poco más, a diferencia del aceite de oliva. El aceite de oliva, de preferencia a muy bajita temperatura, ¿sí? Nosotros decimos, el punto de fusión. Cuando nosotros vemos que ya empieza a salir ese humito, que a todo mundo le ha pasado, que se le ha quemado la cazuela, que la dejamos ahí fuerte, entonces es ahí cuando nosotros echamos a perder nuestro aceite. Entonces, el aceite de oliva se recomienda que o a muy bajititas temperaturas o para crudo, y si vamos a lo mejor, hay que recordar, no se recomiendan de forma general los alimentos como fritos, pero si a lo mejor vamos a freír algún tipo de alimento, se recomienda más el aceite de aguacate. Sí. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que sí tenemos varios comentarios por acá, pero por el tiempo nos alcanzan para unas 3 preguntas más. Y de todos modos, cualquier otras dudas se las estaremos compartiendo, doctora, para ver si nos hace el favor de contestarlas aquí a nuestra audiencia. Nos pregunta Héctor López, ¿el café lo recomienda para el adulto mayor? Bueno, sí se recomienda el café para los adultos mayores, ya que es una bebida muy rica en antioxidantes. Sin embargo, si a lo mejor mi paciente ya tiene deterioro cognitivo, o por ejemplo, si mi médico le recomendó no utilizarlo en el caso de que mi paciente sea hipertenso, pues ahí solamente se quita.
pero no, si mi paciente no tiene deterioro cognitivo que no lo vaya a poner como muy ansioso, no hay ningún inconveniente, es muy rico en antioxidantes. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Jade. Doctora, ¿está bien consumir de manera diaria vitaminas y probióticos? ¿Y cuáles recomienda usted? Muy bien. En cuanto a vitaminas y minerales, que normalmente viene la suplementación, se supone que si nosotros comemos de una forma adecuada, no necesitamos el consumo de vitaminas y minerales. Si, por ejemplo, a lo mejor yo estuve bajo algún tratamiento médico que incluía a lo mejor algún tipo de antibiótico, o si a lo mejor últimamente no me he alimentado de una forma adecuada, se recomiendan los prebióticos, ya hay alguna mezcla de probióticos y prebióticos. El que yo a lo mejor le recomendaría, que a mí me gusta mucho, no es por recomendar la marca, no me paga nada, ni es un anuncio, me gusta mucho Microbiot Fit. ¿Por qué? Porque ese sobre todo se ha utilizado en pacientes que a lo mejor tienen sobrepeso, obesidad. Incluso se recomienda en niños que principalmente esas cepas se han hecho investigación en niños y se han funcionado para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la ansiedad por comer mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas más para ir cerrando también este espacio. Nos pregunta Jade, ¿por qué algunos nutriólogos dicen que el plato del buen comer está desactualizado? Muy bien. De hecho, sí. El plato del bien comer se acaba de actualizar el año pasado. Entonces, ya no está desactualizado, se acaba de actualizar en el 2023, en agosto, de hecho, se hizo la actualización y anteriormente, efectivamente, no estaba actualizado porque hasta en la parte de los cereales venía el pan dulce o, por ejemplo, venía el tamal y las personas, pues, que si visualmente lo veíamos, pues decíamos, no pasa nada si comemos tamales, si comemos panes dulces, y no incluía, por ejemplo, ni la jarra ni la leyenda tampoco que dice que evitemos los alimentos con etiquetas ultraprocesados, ni habían incluido también lo de la leyenda que nos menciona que consumamos frutas y verduras de temporada. Pero sí estaba. Muy bien, muchas gracias. Nos han llegado otros comentarios que me parecen importantes mencionarlos, entonces se los voy a leer para ver si nos hace el favor de contestar. Nos pregunta Noelia, para cocinar, doctora, ¿qué aceite recomienda para altas temperaturas o solo el aceite de oliva? Bueno, se supone que dentro de que en estos alimentos que nosotros realizamos, en medida de lo posible, hay que evitar los fritos y cosas de esa índole. Si necesitamos hacerlo de forma ocasional, el aceite que se ha utilizado actualmente es el aceite de aguacate porque aguanta una mayor temperatura. El aceite de oliva no es recomendado para altas temperaturas. Muy bien, por acá también nos pone Tama Paulina. Si el adulto mayor está inapetente de alimento, ¿qué consejo me podrías dar para que no caiga en desnutrición ya que presente inicios de demencia? Bueno, hay técnicas que son muy importantes. En primera, que demos alimentos de alto contenido energético, o sea, que sean muy ricos en calorías, ¿sí? Para que no se nos desnutra nuestro paciente. Otra parte muy importante es que el adulto mayor tiene que seguir consumiendo alimentos con la familia. Se ha visto en muchos estudios que el integrar al adulto mayor en la parte de la comida, platicar con él, etcétera, va a hacer que el adulto mayor quiera consumir más los alimentos. Si nuestro adulto mayor está deprimido y lo dejamos a lo mejor en el cuarto, no dejamos que conviva tanto con nosotros, también va a tener mayor inapetencia, ¿sí? Entonces, esos serían como algunos consejitos, alimentos ricos en calorías y que nuestro adulto mayor esté consumiendo alimentos con nosotros en la mesa. Sí, justo una de las recomendaciones que siempre hacemos acá en Plenitud y Demencias es tratar de incluir justo a las personas mayores que aunque ya vivan con una demencia, puedan tomar decisiones con respecto a los alimentos que están comiendo, ¿no? Porque eso va a incentivar que ellos puedan pues tener una mejor alimentación. Bueno, creo que por ahorita son todas las preguntas. Tenemos algunos comentarios hacia usted también sobre la charla. Nos dice Aleja, muy interesante, gracias por compartir. Nos dice también Gerardo, buenísima información, doctora. Muchísimas gracias por compartir esta información para aplicarla en el adulto mayor con problemas de demencia. Por acá nos comenta Isabel, mencionen por favor el tipo de actividad física que ayuda o tiene mayor efecto en el bienestar en el cerebro.
No sé aquí, doctora, si usted tenga alguna recomendación con respecto a algún tipo de actividad física, porque, bueno, nosotros en esta Semana del Cerebro, de hecho, el día de mañana vamos a estar hablando un poquito más acerca de este tema sobre activación física y salud cerebral. Entonces, si usted tuviera alguna recomendación que nos pudiera hacer para hacerle llegar este comentario a Isabel. Bien, principalmente se eligen, ahora sí que de acuerdo, si yo soy una persona saludable, si no me hace daño a lo mejor el gimnasio, pudiera ser ahora sí que las actividades que ustedes disfruten más. Lo que sí se recomienda o los lineamientos que nos dice la OMS y la mayoría de los estudios es por lo menos 150 minutos por semana de cualquier actividad física. La mayoría de los estudios, la verdad es que sí se centran más en las actividades cardiovasculares como nadar, caminata, cosas de esa índole. No están centrados tanto a lo mejor en el ejercicio de fuerza o pesas, pero lo que se ha visto hasta la fecha es 150 minutos de actividad física, caminar. Para mí una de las actividades excelentes y sobre todo, por ejemplo, en el adulto mayor que probablemente pueda ser que ya tenga algún tipo de vamos a decir, enfermedad musculoesquelética, etcétera, pues la natación sería algo muy óptimo, muy enriquecedor y que no le ocasiona impacto a sus articulaciones. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Miriam, por toda esta información. Por acá también Noelia nos pone muchas gracias por todo, doctora, todo claro. Y bueno, Jada Alejandra también nos da las gracias por esta ponencia. También el día de mañana, como comercial de la Semana del Cerebro, tendremos un tema en específico de activación física y salud cerebral, por lo tanto, la continuación de este comentario que nos hacía por acá Isabel. Entonces, para que no se pierdan la transmisión del tema de la Semana del Cerebro. Pues bueno, agradecerle su tiempo y su espacio en este día de la Semana del Cerebro. La verdad es que la información que nos otorga es información súper valiosa y que esperamos que todas y todos aquellos que nos están viendo pues puedan llevarla a cabo en su día a día. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Saludos, hasta luego. Y bueno, pues hablando un poco de hábitos saludables, para aquellos que gusten o que deseen llevarlos al siguiente nivel, pues bueno, estoy emocionada de presentarles el taller Mi Salud. Este taller es un programa que está diseñado para ayudar a personas que tengan ya algún diagnóstico de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas, etcétera, y o para quienes deseen prevenirlas. El taller Mi Salud es un programa basado en evidencia, tiene bases en el programa Tomando Control de su Salud, que está avalado por la Universidad de Stanford y que actualmente este taller está adaptado a la población mexicana. Este taller consta de 6 sesiones de 2 horas cada uno y en ellos aprenderán técnicas efectivas para manejar síntomas como lo son fatiga, reducción del estrés, mejora de la energía y pues también nos va a ayudar un poco más a comunicarnos mejor con los profesionales de la salud. Todas las sesiones se llevarán a cabo los días martes de 4 a 6 de la tarde, comenzando el 6 de agosto. Y bueno, actualmente tiene una cuota de recuperación por sesión de 250. Sin embargo, si ustedes deciden pagarlo en una sola exhibición, nosotros les estamos ofreciendo un 20% de descuento para todos aquellos que quieran tomar este taller. No te pierdas la oportunidad de tomar control de tu salud. Y bueno, si tienen dudas o quieren más información sobre este taller, aquí abajito les estaré poniendo los datos de contacto para donde se pueden comunicar. Es directamente al WhatsApp de Alzheimer y Plenitud Tepa, que es la otra sede que tenemos nosotros aquí en el equipo de Plenitud y Demencias, que actualmente pues ya en estos días ya cumple un año de labores también este programa y que justamente son quienes van a llevar a cabo el cierre de este evento allá en su sede en Tepa. Entonces, se los estaré dejando aquí a lo largo también de la transmisión por si alguno de ustedes tiene ganas de tomar este taller y poder tomar control de su salud, pues les pueda comunicar o también se pueden comunicar directamente a el Facebook de Alzheimer y Plenitud Tepa o al Facebook de Alzheimer y Plenitud Guadalajara o a nuestro teléfono que también va a estar apareciendo por ahí a lo largo del día, aquí abajo en la transmisión. Entonces, bueno, pues continuando con las actividades del día de hoy, me gustaría darle la introducción a nuestro siguiente ponente. Este siguiente ponente nos va a estar hablando sobre la gestión del estrés y el impacto que tiene el estrés en el cerebro. Y entonces, bueno, les presento por acá al doctor Agustín Torres Cid.
Él es médico psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría. Es egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente es profesor adjunto de la especialidad de geriatría del TEC de Monterrey. Es ponente en congresos nacionales e internacionales, autor de la serie de libros titulada Guías para sobrevivir, con temas relacionados al manejo de la demencia, la depresión y trastornos de ansiedad. Y también actualmente es coautor del libro Psiquiatría por Geriatras. Pues bueno, muchísimas gracias por estar por acá, doctor Agustín, un gusto tenerlos por acá. Y bueno, los dejo con el doctor Agustín en este siguiente tema. Al contrario, un placer. Es un honor para mí estar con ustedes en este magnífico evento y este gran esfuerzo. En verdad es digno de admirarse. Muchísimas gracias. Pues vamos a platicar ustedes y yo acerca de una palabra que se escucha con mucha frecuencia y cuando te dedicas a acompañar a una persona que tiene una condición donde requiere cuidado, ya sea asistencia por una discapacidad física o intelectual, pues esta situación se vuelve como muy desafiante. Y justo lo que vamos a hablar es básicamente qué ocurre en el cerebro cada que te estresas. Por supuesto, el estrés es una respuesta universal y antes que pensar que es algo negativo, que es algo malo para el organismo, debemos dejar claro que el estrés es esa respuesta que te defiende, que te permite escapar y salir de una situación en la cual puede o no estar tu integridad amenazada y que generalmente es, digamos, en las pláticas, en las conversaciones, una palabra que aceptamos sin prejuicios, sin estigma, ¿no? Todos podemos decir, me siento muy estresado. O hemos escuchado que el estrés va a afectar tu salud. Pero ¿hasta qué punto y de qué manera? Pues hoy vamos a compartir brevemente algunos puntos acerca del estrés y vamos a empezar por definirlo y señalar de qué manera esta experiencia puede volverse una situación que afecta tu salud mental, especialmente qué ocurre en el cerebro con tanto estrés. Lo segundo que vamos a abordar es qué hacer para disminuirlo, para reducirlo, porque sepan ustedes, y lo habrán visto, que los estímulos que generan estrés no es lo mismo para todas las personas. Entonces hay un alto componente y es aquí donde se pueden establecer estrategias que tienen que ver con la manera en que tú percibes el estrés, en la manera en que lo estás, le llaman procesando, atendiéndolo, percibiendo. Hay una palabra en psicología que le llamamos afrontamiento al estrés, ¿no? Entonces, esta es un área de oportunidad y finalmente que consideraríamos un hábito de tipo saludable. Este documento está, el que les presento en la pantalla, está hacia su derecha, que lleva por nombre Guía de Gestión del Estrés, que fue publicada en el 2022. Se la recomiendo. Es una guía muy completa que de una manera sencilla y clara nos va llevando poco a poco a entender qué es esta experiencia, cómo hacerle frente y qué recomendaciones nos puede ofrecer, ya que esto del estrés se estudia desde 1945, 1950, hay mucho tiempo que se ha estudiado y en esta guía pueden encontrar ustedes información complementaria. Pero volviendo a nuestro tema y definiendo qué es el estrés, recuérdenlo, una respuesta normal. Les decimos que es una respuesta fisiológica porque aunque tú no quieras, va a activar varias áreas de tu sistema nervioso en donde se van a involucrar en una primera etapa estos químicos que permiten que frente a una situación de estrés incremente nuestra velocidad, incremente la fuerza, la atención a estímulos amenazantes o en algunas personas ese tipo de respuesta los puede paralizar. Pero la finalidad que tiene esta respuesta es para garantizar la supervivencia. El ser humano no sería lo que hasta ahora está constituido si no hubiera aprendido a responder ante estas señales. Por lo tanto, es un mecanismo de supervivencia dirigido para la protección.
Entonces, todos estos cambios que vas a notar tienen como finalidad protegerte. Pero el estrés también se ha estudiado desde otro punto de vista donde no es solamente el estímulo que en el momento aparece lo que va a generar esta respuesta. Lo que se sabe en la actualidad es que tus pensamientos, lo que crees que va a pasar, lo que piensas que va a ocurrir, puede activar toda esta respuesta dentro del organismo. Y es ahí donde se vienen las consecuencias de estar de manera crónica expuesto a esta misma experiencia. No estamos hablando de depresión o ansiedad, pero el estrés es la antesala, es, si se vuelve crónico, una situación que va a afectar considerablemente tu salud. Y recordemos que estamos hablando en el entorno de quienes nos hemos dedicado o nos dedicamos a acompañar a alguien importante en nuestra vida que tiene necesidad de recibir cuidados, ya sea cuidados físicos o cuidados para las funciones intelectuales, porque las van perdiendo poco a poco, y cualquiera que sea esta actividad, quien está realizando esta tarea, es importante que conozca qué le puede estar pasando para que tome las debidas acciones y maneje el estrés de una manera diferente. Hay 3 grandes etapas en la respuesta a estrés. La primera es la respuesta de alarma. Y es esa sensación que experimentas cuando vas quizás a punto de cruzar una calle y se escucha un rechinido de llantas. Bueno, eso que te hace voltear, que te acelera el corazón, que te seca un poco la garganta, que te lleva a ampliar tu campo visual, que te pone el cuerpo caliente y luego frío, es una gran descarga de adrenalina en el cuerpo. Y esa gran descarga de adrenalina se conoce como respuesta o fase de alarma. Esa fase de alarma libera estos químicos en forma inmediata, cuya finalidad es preparar a tu cuerpo para la supervivencia. La segunda etapa es una etapa de resistencia. En esta fase, el cuerpo, si se sigue exponiendo un estímulo constante estresante, porque acuérdense que aquí la respuesta es inmediata y va desapareciendo pocos segundos después que ocurre. No es que te quedes todo el tiempo con el corazón latiendo rápido y la boca seca después de escuchar este rechinido de las llantas de un auto que se ve que frenó porque se iba a pasar la luz en rojo y estabas a punto tú de cruzar. Bueno, pues no es que esté todo el tiempo, cambia el estímulo y tú ya puedes seguir caminando sin que tu cuerpo haya tenido y mantenga estos cambios. Pero ¿qué ocurre? Cuando tu cuerpo es expuesto constantemente a este tipo de estímulos. Recordemos que el estrés puede ser una exigencia física en el ambiente, pero también una exigencia física a nivel mental. Esto nos puede llevar a una fase de agotamiento. Y en la fase de agotamiento, en este pequeño esquema que se resume lo que acabamos de mencionar, lo que nos interesa es estas pequeñas señales de aviso. Este sistema de semáforos es muy útil porque todos estamos familiarizados con esta respuesta de alarma, ¿no? Esta respuesta de tipo preventivo, nos dice cuidado, ¿no? Algo está ocurriendo, la etapa de resistencia, el cuerpo se vuelve a estabilizar, pero si esta dura más, podemos entrar a una etapa en donde el estrés se vuelve crónico. ¿Y qué le ocurre al cuerpo cuando estamos frente a un estímulo estresante? Al estímulo estresante le llevamos a llamar estresor. ¿Qué es un estímulo estresante? Que la persona que cuidas a las 3 de la mañana se levante queriendo salir de casa porque supone que tiene que ir a trabajar. Ese es un estresor. ¿Qué es un estresor? Que el médico te haya dado el diagnóstico, que tiene un deterioro cognitivo y que va a requerir más estudios y que quizás sea muy probable que tenga una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor. Eso también es un estresor. ¿Qué es un estresor? Que has dejado de trabajar o que has reducido tus horas laborales para dedicarte a los cuidados. ¿Qué es un estresor? Que tienes menos tiempo para actividades placenteras y de tipo recreativo. Entonces, el estresor, sea el que se trate, va a generar que tu sistema nervioso reciba esta información y genere una señal química que va a ir directamente dentro del mismo cerebro a la zona que estimula la producción en tu riñón de esta sustancia que hemos escuchado
y que la hemos muchas veces, incluso quizás la hemos dicho nosotros, que es sentí una descarga de adrenalina. Pues esa descarga de adrenalina, cuando pasa por todo tu cuerpo, a partir que este estímulo se percibe como estresante, va a generar cambios físicos que si llegamos a la fase de agotamiento se van a traducir, pues ya no en estas sustancias que te ayudan a la respuesta a estrés, sino que van a pasar a otros procesos dentro de tu organismo en donde vas a empezar a producir cortisol en exceso. Y es ahí donde la situación empieza a ser difícil que tenga retorno. Ya no es esta respuesta de adrenalina que tu cerebro inmediatamente mandó. ¿Qué se sabe acerca del cortisol? El cortisol afecta de manera considerable diversas áreas del organismo. El cortisol tiende a afectar lo que tiene que ver la resistencia a procesos infecciosos. Habrán escuchado que las personas que nos hemos dedicado a cuidar o hacemos esa labor, cuando recibimos una vacuna, nuestro cuerpo responde produciendo sustancias que ayuden a protegernos una vez que la vacuna se te aplicó de manera más lenta. Esto nos hace saber que el cuerpo tiene las defensas disminuidas. ¿Te has puesto a ver y a pensar qué ocurre cuando no duermes adecuadamente porque estás realizando los cuidados? El estrés altera tu dormir, altera y modifica tu metabolismo y genera que ganes peso o que no logres bajar de peso. Ahora sí que, incluso haciendo todo un esquema, la charla anterior nos hablaban claramente de la importancia que tiene la alimentación, la nutrición en diversos ámbitos. Pues bueno, igual ocurre que cuando no logras con estos planes de alimentación mejorar y reducir estas condiciones de salud, se van a presentar estos cambios. Entonces, de manera crónica, el cerebro se ve una y otra vez comprometido, de tal manera que va a afectar de forma importante estas funciones. El estrés agudo, de corta duración, termina rápido, es una respuesta inmediata, pues quizá no genere con el tiempo una situación de agotamiento y de desgaste. El estrés crónico es donde verdaderamente se va a dar el problema, porque si tú cuidas, estás triplicando o por lo menos duplicando funciones, porque por un lado estás todavía estudiando, o estás todavía trabajando, o tienes hijos en etapa escolar que se van a graduar, o tienes hijos o nietos que tienes que atender y tienes que cuidar, o en el caso de que es la pareja que generalmente es quien realiza las labores de ser cuidador, pues tienes que cuidar tu propia salud y además la de alguien más. Pero, ¿qué ocurre con los cuidados? ¿Por qué necesitamos identificar las señales de estrés? Porque, brevemente, esto es únicamente un recordatorio que las personas con trastorno neurocognitivo mayor o que tengan alguna necesidad de cuidados, tienes que revisar 3 áreas fundamentales. La parte intelectual, la parte de la cognición, la parte de la funcionalidad, que es cuántas cosas es capaz de hacer solo o sola, y la parte que genera mayores exigencias y demandas físicas y de tipo emocional, las alteraciones de la conducta. Las alteraciones de la conducta son por mucho un estímulo constante y frecuente que puede generar que desarrolles una respuesta a estrés de tipo crónico. Y estas alteraciones conductuales van desde que la persona, como les decía, por la madrugada quiere salir de casa porque ya piensa que toca ir a trabajar, o también puede aparecer porque empieza a ocultarse el sol y empiezan a estar inquietos diciendo que papá o mamá los espera y quieren salirse de casa, o tienen desconfianza hacia las personas y empiezan a señalarlas. Imagínense ustedes, y no se lo imaginen porque seguro algunos los están viviendo, que tu mamá te señale, que tu papá te diga que le robaste, que te has llevado las cosas, que todos sabemos en la mayoría de los casos, no es que te las hayas llevado, las guarda también que se le olvida dónde, o tiene en su cabeza que tú te las dio y quiere forzosamente que se las devuelvas, y si no te acusa de robo, pues estas están entre las alteraciones conductuales que van a generar que tu cerebro produzca estos químicos
vaya a impactar en el cuerpo y el cortisol vuelva nuevamente a elevarse. Y tu salud como cuidador, como persona que está realizando esta actividad, se puede ver afectada. Las alteraciones de la conducta no solo son estos comportamientos que les describo, también la apatía, esa falta de voluntad, esa falta de interés, esa falta de acción que le sucede a las personas en alguna etapa de la enfermedad, generalmente al inicio de esta, es otro punto que también te puede generar estrés. Vamos a ver más adelante algunos elementos específicos que la Asociación Alzheimer del Reino Unido nos ha mencionado, pero esta es una de las respuestas que puede ocurrir cuando el cortisol se eleva de manera constante en cada uno de nosotros si es que estamos sometidos a este tipo de estrés. Depresión, ansiedad, insomnio, problemas de salud e incluso ver afectada otras áreas de relación familiar, social, se dan con mucha frecuencia derivado del estrés en forma crónica. ¿Cuáles son los factores de las personas que realizan los cuidados que más influyen en que el estrés sea un problema de manejar? Uno de los más importantes, y hoy por hoy puedo asegurarles, familia que no tiene bien captado y aprendido el concepto de la enfermedad, ya sea porque sea muy doloroso aceptarlo y entren en este proceso de negación, o como quizás no les ocurra a ustedes, porque seguramente están en este foro, porque tienen claro qué está ocurriendo, pero ¿qué pasa con el resto de familiares? Que inmediatamente por estar conviviendo 5 o 10 minutos te dicen, oye, mamá no tiene nada, creo que tú estás exagerando, no la sabes tratar, no la sabes atender. Son situaciones que están viviendo de manera cotidiana. Eso también te genera estrés. Y una de las cuestiones más importantes es trabajemos sobre qué es la enfermedad y sus manifestaciones para que todos tengamos la misma información y particularmente para esos integrantes de la casa que son más resistentes a no solamente entender la enfermedad, sino a recibir ayuda. Enojo hacia la persona, el punto número 2. Muchas veces creemos que son actos deliberados los que están haciendo, que lo hacen a propósito, que en verdad no se quieren tomar el medicamento por una cuestión de querer hacernos pasar un mal momento, un mal rato. El enojo aparece con frecuencia y todas estas respuestas emocionales, tarde o temprano, te van a hacer sentir agotamiento o culpabilidad. El aislamiento social. Esto lo señalo cada que tengo oportunidad. La pandemia le enseñó al mundo lo que vive un cuidador. O sea, los cuidadores no necesitaban estar en pandemia para vivir todo el aislamiento social, el dejar de producir, el dejar de trabajar, el dejar de salir a lugares recreativos y placenteros. Y miren que ni en pandemia, pero el cuidador llega a un punto en que ni esas actividades, y a veces pudiendo hacerlas, lo voy a mencionar más adelante, a veces el cuidador se queda tan enganchado con los cuidados que aunque hay quien le ofrece ayuda, cuando hay una forma de apoyo, se niegan a recibirla. Ansiedad al futuro. Y esa es una de las otras formas donde el estrés crónico se va a presentar. Estamos adelantando y anticipando. Todos hemos visto esta película de Intensamente 2, o la mayoría ya la hemos visto, y nos damos cuenta que ansiedad es un personaje que se la pasa generando un sinnúmero de posibles escenarios. No atiende a lo que ocurre, sino a lo que podría pasar, a lo que podría suceder. Pero en esta condición, en estas enfermedades, no están tan errados. No es que los escenarios que estén pensando no puedan ocurrir. Algunos ya están sucediendo y otros quizá lleguen a pasar. Pero esto no significa que perdamos la esperanza, porque aún así ocurra, hay estrategias que podemos implementar para hacer frente al estrés. Depresión, por supuesto. La depresión es pérdida de gusto, pérdida de interés. Estás enojado, estás enojada, estás irritable. Ya no, ya aunque puedan relevarte de los cuidados, no sales, no te diviertes, te aíslas. Esa es una cuestión que la depresión también acompaña. Agotamiento. Aunque descanses, te sigues sintiendo muy, muy agotado. El insomnio es otra complicación que muchas veces viene por el estrés crónico y elevación de sustancias en el cerebro que impiden que aún logrando descansar y aprovechando el tiempo lo puedas hacer. Faltas en concentración, bueno, la irritabilidad, ni qué decirlo, las faltas de concentración, muchos de ustedes se piensan, ¿por qué? Pues adquieren una gran sensibilidad a este tema,
cuando empiezan a estar olvidadizos y dicen, híjole, no me esté dando lo mismo que a mi mamá, que a mi familiar. Y el último, problemas de salud. Se sabe que las personas cuidadoras, cuando están haciendo esta actividad, van menos veces al médico, toman menos medicamentos. Y esto no significa que no vayan al médico por una excelente salud o que no tomen tantos medicamentos por la misma razón. No van porque no hay un tiempo. Y no es que esté yo queriendo señalarles que no están haciendo lo adecuado. Simplemente lo que quiero compartir es que este tipo de situaciones no hay en qué momento lo puedas hacer. Si bien hablamos que hay 2 o 3 familiares o 2 o 3 personas que te ayudan, la realidad es que en estos tiempos a veces hay un solo cuidador porque es un solo familiar. ¿Y a qué nos puede llevar un estrés de características crónicas a este agotamiento, a este colapso? Frustrarte, enojarte, estar poco concentrado, con malestares físicos diversos, dolor de cabeza, inflamación intestinal y como ven ustedes, el estrés crónico es una de tantas consecuencias que puede llegar a presentar quien realiza esta tarea de cuidador. ¿Tenemos forma de disminuir todo este escenario y este panorama? Recordemos que este tipo de padecimientos, los decía yo hace un momento, tienen una serie de complicaciones que pueden ocurrir en la mayoría de los casos o ya están sucediendo. Entonces, en este tipo de padecimientos, el futuro nos angustia, el futuro nos preocupa, el futuro a veces pues, se vuelve un presente difícil de sobrellevar. Este término de gestión del estrés se emplea con regularidad para hablar de cómo vamos a hacer para que eso que es tan abrumador deje de serlo, o por lo menos vayamos aprendiendo a responder al problema cuando ocurra, no cuando yo estoy pensando que puede ocurrir, que eso es lo que le sucede mucho a las personas que nos dedicamos a los cuidados. Es cierto que puede haber un escenario en algunos días, en algunos meses, en algunos años, un escenario difícil, pero no está pasando en este momento. Pero la mayoría de nosotros estamos teniendo una batalla campal dentro de la mente, queriendo eliminar y queriendo evitar que este tipo de imágenes, que este tipo de pensamientos aparezcan. Así que una serie de ajustes que podemos realizar en la vida para hacer frente a una situación de estrés, pues va de estos fabulosos grupos de apoyo como en el que estamos el día de hoy, que es una gran ayuda, que difunden información verídica, que difunden información importante. Y eso es lo primero que tendríamos que hacer, afiliarnos a un grupo, porque la mayoría lo primero que hacen es sentirse solos y con justa razón, pero hay un sinnúmero de instancias y lugares. Las rutinas, el cuidado de la salud y este último que aquí les menciono, créanme, uno diría, la mayoría de las personas que se les ofrece ayuda la aceptan y no sucede así. En mi experiencia, a veces se rechaza la ayuda. Un aspecto fundamental es conozcan la enfermedad. Eso es crucial. Si no conocemos la enfermedad, si no entendemos bien frente a qué estamos, si no comprendemos que esas acciones que tanto nos enojan y nos molestan ya eran hace muchos años síntomas de la enfermedad, eso va a incrementar la carga de estrés. Evidentemente, la actividad de resolver sus necesidades. Acuérdense, seguro aquí en Alzheimer y Plenitud nos han dicho varias veces que hay enfoques basados en las necesidades y uno de los enfoques de atención son las necesidades de la persona con demencia, pero también, y el grupo lo sabe, son las necesidades del cuidador. Y las necesidades del cuidador deben cumplirse, no les tengo que decir qué impacto tiene lo que ocurre con la enfermedad y los ajustes que tienen que hacer en su vida. Entonces, acuérdense, hay una serie de puntos, la guía que les presenté al inicio nos da 4 áreas de oportunidad: el autoconocimiento, la respiración controlada. Fíjense que todos estos ejercicios que seguro ya conocen y siguen siendo de gran utilidad, los ejercicios de conciencia plena, los ejercicios de mindfulness, ¿no? Momento presente, el aquí y el ahora. Son estrategias fundamentales que ayudan a reducir el aumento en la frecuencia cardíaca, el aumento en la frecuencia respiratoria. Acuérdense que el estrés es una bomba química que al cuerpo entra y que lo acelera. Pues contrarrestar ese tipo de efecto con este tipo de estrategias de relajación muscular, hay estrategias de respiración diafragmática y hay procesos clínicos muy útiles que son terapias basadas en mindfulness. Todas las terapias de conciencia plena
son de gran ayuda y se están utilizando con bastante eficacia en personas que realizan los cuidados. La activación física, que es a veces complejo, pero podemos hacerla dando vueltas al comedor, es cierto, no puedo ir a realizar una caminata al aire libre, que sería lo deseable, bueno, no se puede, hazlo alrededor del comedor, hazte un pequeño circuito del comedor a la sala. En la pandemia hubo gente que corrió como hasta maratones, ¿no? En su propia casa, son actividades que puedes realizar, y me refiero a maratones por la gran distancia que recorrían dentro de su propio hogar. Entonces, la idea es que tengamos todo este tipo de hábitos y, como ya decía en la plática anterior, todo lo importante de la nutrición. Si el día de hoy está con nosotros familiares que no realizan estas tareas y hasta el día de hoy se habían preguntado cómo le bajo el estrés a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito o a la persona, al ser querido que está en esta situación, pues aquí les traigo tips elementales y básicos que, miren, no por sencillos dejan de ser de gran utilidad. Un cuidador ni tiempo de ir a cortarse el cabello, ¿no? Un cuidador, ¿qué va a andar yendo al cine? ¿Qué va a andar saliendo? Bueno, ¿qué va a andar haciendo un menú balanceado cuando tiene que estar lidiando con todas estas obligaciones? Pues bueno, la familia, los amigos y personas cercanas, aquí tienen varias recomendaciones. Ayúdales, mira, les decía yo en una sesión que tuve para un grupo de Signos Vitales Puerto Rico con mi querido Iván, cómo las personas de alrededor de repente acostumbramos decir, llámame, lo que necesites, avísame, yo te ayudo. Como si fuera tan difícil, y no los juzgo, pero como si fuera tan difícil darte cuenta qué necesita el cuidador. ¿De veras te va a llamar? ¿De veras te va a decir qué necesita? No. Entonces, tú acércate, lávale la ropa, cómprale el súper, págale los servicios. Ni estoy diciendo siquiera de tu bolsa, de la bolsa del cuidador o de quien sea. Hay mucho que puedes hacer y créeme que le vas a aligerar todo ese peso y carga de estrés que estos factores que acabo de mencionar, hemos hablado de los factores de la enfermedad, hemos hablado de la situación del poco tiempo que tiene el cuidador, pero todas estas demandas y exigencias también son una fuente importante que origina estrés. Enviarle un detalle, ayudarle a darle un descanso, decirle, ven, aquí voy a estar yo, duérmete. Seguro que van a batallar porque al cuidador cómo nos cuesta trabajo soltar, pero inténtenlo por lo menos. Por último, y brevemente, quiero hablarles de una estrategia que yo disfruto mucho, que me parece un tipo de intervención. El artículo, se los traigo el original, de donde esta área de estrategia terapéutica se ha desarrollado, y se llama terapia de aceptación y compromiso. ¿Por qué creo que es, en mi experiencia, muy útil? Porque en este enfoque clínico, en este enfoque psicológico, en este enfoque terapéutico, no estás peleándote con la realidad. En este enfoque terapéutico, las cosas son lo que son y no van a cambiar. Pero la gran noticia es que puedes establecer estrategias para aprender a sobrellevar este tipo de experiencia. En una pequeña hojita horizontal vamos a hacer este escrito, trazamos una línea, van a poner ustedes un signo más a la derecha, un signo menos a la izquierda, y todo lo que pase aquí arriba es lo que ocurre en la experiencia externa. Aquí abajo, especialmente en este lugar de la hojita, vamos a poner todo lo que es valioso para ti como cuidador. Y eso es algo que nos puede dar un enfoque clínico interesante. Esto es un pequeño esquema que nos ayuda a identificar cuándo las cosas están ocurriendo fuera de mí y cuándo están ocurriendo adentro. Cuándo tengo un pensamiento, cuándo tengo una emoción. Acuérdense de esta película de Intensamente. Todas las experiencias emocionales y las sensaciones, nadie las ve. La protagonista Riley las tiene, como su papá, como su mamá nos enseñan. Esas son las experiencias que ocurren de manera interna. Las externas están a la vista. Hacia la izquierda te alejas de lo valioso en tu vida, hacia la derecha te acercas. Y por supuesto, cuando hacemos la pregunta, cuando trabajo con mis consultantes de quién se da cuenta cuando algo pasa en tu mente o pasa en tu vida, pues solamente yo, ¿no? Entonces ahí en medio vamos a apuntar, yo lo noto. Me estoy yendo rápido por cuestión de tiempo. La idea es que ustedes se acerquen a este modelo si es que es de interés de ustedes, pero como han visto previamente, se utilizan ensayos clínicos donde
ayudan a los cuidadores a manejar y a sobrellevar todo lo que representa los cuidados. Brevemente, cuadrante inferior derecho, ¿qué y quién importa en mi vida? ¿No? Ya pusimos los valores hace ratito. ¿Y qué tendría que hacer? Van a escribir. Y en el cuadrante inferior izquierdo, lo que no quiero pensar y lo que no quiero sentir. Les voy a enseñar un breve ejemplo, no se preocupen. Acá arriba es qué hago para no pensar y para no sentir. Acuérdense que estas son acciones, estos son pensamientos, emociones y sensaciones. Y nos vamos a la siguiente. ¿Qué le ocurre a un cuidador? Se siente deprimido, se siente cansado, le falta el interés, tiene insomnio, está enojado, está estresado. Entonces, lo que hago yo con uno de mis consultantes, escogemos una. Y me dicen, ¿sabes qué, Agustín? Lo que más me abruma ahorita es no quiero sentirme deprimido o no quiero sentirme enojado, vamos a ponerlo así, no me quiero sentir enojado. Entonces, yo lo que les pido es, dime todo lo que haces cada que te enojas. Me aíslo, perfecto. Discuto, bien. Veo series, ¿no? Y me puedo ver series hasta las 2, 3 de la mañana, ok. Consumir lo que se les ocurra, alimentos, bebidas azucaradas, tabaco, cualquier sustancia. Entonces, lo que yo le muestro es que cada que está enojado hace esto. Y hay algo muy importante en este esquema. Cuando yo le digo, oye, ¿y hacer esto te ayuda a bajar el enojo? Y la respuesta es, me dice, bueno, sí, sí me ayuda, pero ¿qué ocurre? Muchas veces cuando me aíslo, me doy cuenta que dije algo cuando estaba enojado que lastimó a alguien importante para mí, que le dije a la persona que cuido algo que me está doliendo y ¿qué hago? De repente, pues empiezo a sentir triste y me siento triste. ¿Y qué hago cuando me siento triste? Me da por consumir calorías. Y ya consumí calorías. ¿Y qué le pasa a la tristeza? Pues la tristeza baja, pero luego me siento cansado porque consumí muchas calorías y no puedo estar despierto. Bueno, ¿y qué haces cuando estás cansado? Tomo mucho café. ¿Y qué pasa cuando tomas mucho café? Pues se alivia el cansancio. Sí, bueno, pero luego me siento nervioso. ¿Se fijan? Una de las cuestiones que este modelo nos quiere decir es que la terapia de aceptación y compromiso implica, y también aquí podemos incluir, no quiero pensar que mi familiar está enfermo, no quiero sentirme enojado porque mis hermanos no me ayudan, no quiero sentirme con una especie de cansancio, depresión, porque he descuidado mi vida. Entonces, todas estas experiencias que no quieres sentir, habitualmente se traducen en conductas que llegas a realizar. Y estas conductas, si bien funcionan, la duración es muy breve. Entonces, el modelo lo que te dice, la próxima vez que experimentes alguna de estas sensaciones, vamos a probar hacer algo diferente con la finalidad de que esto que es importante para mí ocurra. Mucho ojo, no se trata de que esto desaparezca ni que se estén peleando con estas sensaciones. Ya vieron en la película de Intensamente qué pasa cuando te peleas con ellas. Se trata de qué tendría yo que estar haciendo para que esto que es importante en mi vida en verdad esté sucediendo. Y este modelo nos ayuda a quitarle responsabilidad a las demás personas. Se trata de que poco a poco nosotros nos vayamos familiarizando con él y podamos implementarlo. Se los dije rápido, se los dije breve, pero este modelo se llama Matrix, forma parte de psicoterapias de tercera generación, particularmente de la terapia de aceptación y compromiso, que ha probado ser de ayuda para cuidadores de personas con Alzheimer y otros tipos de demencia. Finalmente les comparto estos libros que escribo, tengo otros relacionados con depresión y ansiedad. En este hablo acerca de generalidades sobre lo que es este padecimiento y más, y tomo 3 alteraciones conductuales, pero en este les muestro con detalle qué podemos hacer cuando se altera la conducta de la persona que estamos cuidando. Si tenemos esta información, si nos documentamos, si nos preparamos, el estrés que genera esta tarea y noble labor puede disminuir de manera considerable. Pues yo con esto termino mi presentación. Me encantaría, más que seguir hablando, escucharlos a ustedes. En este momento voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, doctor Agustín, por esta presentación tan amena. Yo creo que este tema es uno de los temas que más, digamos, como con más frecuencia llegan con nosotros los familiares de personas que viven con una demencia, ¿no? Porque justo hemos notado
que cuando llegan a nosotros es porque se está desencadenando este tipo de conductas o este tipo de situaciones estresantes, ¿no? Y entonces no saben a quién recurrir, no saben a dónde llegar y de pronto todo el mundo llega así como en sobrecarga. Y bueno, ya ahí es cuando nosotros nos toca entrar, ¿no? Como a tratar de minimizar el impacto de estas emociones. Tenemos algunos comentarios por acá que me gustaría ponerle y que nos pueda dar alguna retroalimentación al respecto de lo que cada uno de ellos nos está comentando. Nos ponen por acá, nos preguntan, ¿podrían comentar la diferencia entre cerebro y mente, por favor? Claro, esa es una disyuntiva muy importante. La parte del cerebro es aquella que se encarga de realizar todas las funciones motrices, intelectuales, cognitivas, que así le llamamos, sensoriales, involucradas en todos los sistemas del organismo. La mente como tal siempre sigue siendo una discusión a debate. No hay quien nos pueda decir, no hay un sitio, no hay un área que se pueda referir a la mente como un espacio que ocupar. En general, la teoría del conductismo es la que yo encuentro como satisfactoria para enseñarme que más que mente, la interacción del sujeto con el ambiente es lo que va a generar la conducta. Las teorías mentalistas son válidas, son útiles, tienen un enfoque, tienen un sistema muy particular, se refieren a la manera en que procesamos la información que recibimos del ambiente y supone que en este mismo procesamiento está la clave para la tristeza o para la felicidad. Ese es un tipo de enfoque muy cognitivo, muy de tratar las situaciones a partir de estos constructos hipotéticos que tampoco han sido demostrados. No hay un área del cerebro que yo te diga, mira, aquí está la mente. Lo que sí hemos observado que hay una relación estrecha entre las experiencias, entre el aprendizaje, entre las vivencias y cómo te relacionas en tu entorno. De ahí que la infancia sea tan determinante en la vida de cada uno de nosotros, más por las interacciones ambientales. Muy bien, muchas gracias. Y sí es cierto, ¿no? Que de pronto todo el mundo tenemos la mente o en la idea de que el cerebro se encuentra seccionado, ¿no? Y que cada parte del cerebro hace una función muy específica y la verdad es que el cerebro en general pues tiene sus funciones ahora sí como todas conectadas, todas dispersas, digamos, y que entre todas en un conjunto pues llegan a ser ese funcionamiento óptimo del cual se estuvo hablando el día de hoy. Por acá nos comentan también, perdón, ya lo colocaba, ¿qué importancia tiene la acetilcolina en el funcionamiento cerebral? Bien, ahí la acetilcolina nos ha enseñado y desde hace mucho tiempo, la acetilcolina se descubre como una sustancia una acción farmacológica que tenían algunos medicamentos que quien la usaba tenía una reducción en atención, concentración y memoria. Cuando se logró este descubrimiento por los años 60, años 70, fue una gran felicidad porque se pensó que se había encontrado la cura para los procesos demenciales, ya que el sistema colinérgico, que es un área que está en la región de los lóbulos temporales, a nivel de esta parte del cerebro, en el cuerno de Amón o una especie de hipocampo que se forma, tiene células que son indispensables entre las funciones intelectuales o neuronales que nos interesan para los procesos de memoria. Entonces, las neuronas colinérgicas son las primeras que se ven afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Por eso hay medicamentos cuya acción farmacológica en las primeras etapas es aumentar la disponibilidad de este químico para facilitar los procesos que se atribuyen a la acetilcolina, que no solamente están relacionados a la memoria, la atención, la concentración, sino que también inciden en el estado anímico. A ese grupo farmacológico se le conoce como inhibidores a la acetilcolinesterasa. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Nos pregunta por acá Norma Vázquez, ¿cómo afecta el tabaquismo a la demencia? Y qué buena pregunta. Le agradecemos su comentario porque recuerden que hay 12 factores de riesgo modificables que tendrían que difundirse todo el tiempo en espacios de difusión pública porque entre ellos está el consumo de tabaco. El tabaco tiene efecto directo a nivel neuronal, tanto en las estructuras que conforman estas células especializadas
como en los vasos sanguíneos que llevan el flujo, que todo el humo y productos del tabaco van haciendo que estas arterias de tamaño pequeñito que están en el cerebro, en la parte más interna, se obstruyan, se tapen. Recuerden que los procesos demenciales es una combinación de situaciones inflamatorias, vasculares, autoinmunes, hay muchas áreas que confluyen y dejar de fumar es uno de los 12 factores de riesgo modificables que en su conjunto, si los ponemos en práctica, te reducen hasta un 40% el riesgo a desarrollar una demencia. Entonces, si fuma la persona, la recomendación es no que le baje, que lo suspenda por completo, porque es un factor que quizás no con 30, 20 años sea importante, pero a partir de los 60 lo será. Sí, que también la acumulación de toda la vida de una vida fumadora, pues también va a tener algunos efectos directos hacia nuestro cerebro, ¿no? De hecho, también hay algunos estudios que nos han mencionado que justo reducir la inflamación a nivel general de nuestro cuerpo, pues también reduce algunos comportamientos y algunos síntomas que se desarrollan en la demencia. Abril Celeste nos comenta, ¿me podría recordar cómo conseguir la guía de gestión del estrés 2022? Claro, es una guía muy interesante. Ponga así en una computadora, en un buscador, guía para gestión del estrés 2022 y le va a salir un documento que tiene todo lo que hablamos en su mayoría acerca del estrés. Basta nada más entrar, es un documento que está avalado por varias organizaciones de salud del país. Son este tipo de guías que se liberan a nivel gubernamental. Lo va a tener y va a poder conseguir la mayoría de la información de la que hablamos. Pero ponga así guía para gestionar el estrés 2022 y le va a aparecer. Seguramente no en la primera, en la segunda, pero ahí viene el documento descargable en PDF. Muchas gracias. De igual forma, si logramos encontrarla en minutos posteriores al término de la transmisión, se los compartimos aquí directamente en el chat. También Lucía Rubalcaba nos pregunta, ¿qué hacer cuando la persona que tiene demencia entra en crisis y dice cosas como que ya se va a morir y se asusta y llora mucho? ¿Cómo sacarlo de ese estado? Muchas gracias. Claro, al contrario, gracias por su comentario. Y esos son los escenarios a los que nos enfrentamos y a los que se enfrentan las familias que tienen un integrante en esta condición. Sí, miren, muchas veces ese tipo de comportamiento puede corresponder en una persona con demencia que va perdiendo la capacidad de comunicación a un episodio depresivo. Dentro de las medidas que se recomiendan para este tipo de alteraciones conductuales están, primero, medidas no farmacológicas. Y entre las medidas no farmacológicas están distraerlo, realizar algunas tareas y labores de acompañamiento en casa para alguna rutina. Y si ven que este tipo de estrategia no diera resultado, yo sugiero que comenten en su equipo médico y muchas veces algunas opciones se pueden implementar para ayudar a reducir lo que al parecer, con los datos que tenemos, me lleva a pensar que se puede tratar de un episodio depresivo. Muy bien, muchísimas gracias. Por acá también Héctor López nos comenta, ¿qué hacer cuando me frustro que mi enfermo no quiere comer? Doctor Agustín Carrillo. Bien, y es muy buena pregunta. Miren, dentro de los aspectos que están relacionados a la apatía y a la depresión es negarse a comer y disminuir la ingesta. Hay una recomendación interesante que está asociada a nivel de iluminación y contraste, mantel y con la loza que utilicemos. Se ha recomendado utilizar loza, los platos de color blanco con manteles en un azul fuerte que contraste, con una buena iluminación y generalmente comer en compañía incrementa la cantidad y la calidad de calorías. Estas muestras ambientales pueden ser de gran ayuda. Por supuesto, también generar la apetencia a través de mantenerlos con actividades físicas que puedan desarrollar este estímulo de manera natural. En caso de que estas alternativas no farmacológicas no dieran resultado, seguramente su equipo médico les puede acompañar con alguna recomendación
para incrementar específicamente el apetito. Muchas gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en Plenitud y Demencias es con eso de lo que es el comer y dificultades para el baño, son de las principales cosas con las que las familias se enfrentan a estos problemas, ¿no? Son los principales problemas que nos sugiere cada vez que tenemos alguna sesión con alguna familia. Entonces, para ello nosotros, por ejemplo, realizamos lo que son capacitaciones familiares en las cuales pues nosotros les entregamos una serie de recomendaciones que les van a permitir precisamente mejorar justo esos síntomas y esas formas en que están ustedes, pues ahora sí que cuidando a las personas, ¿no? Por igual, si alguno de ustedes tuviera intenciones de tener este tipo de capacitaciones, nos puede contactar directamente y pues por ahí les podemos estar dando un poquito más de información al respecto. Tenemos también por acá algunos comentarios, doctor, con respecto a la charla. Por ejemplo, Noelia nos dice, muchas gracias, doctor. Gran aporte y ayuda con los adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Por acá nos comenta Norma, nos dice sobre un ejercicio de mindfulness que sirve para relajarse y estar en el aquí y el ahora. Es el Ho'oponopono, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, por aquí se los dejo para que lo puedan ustedes también tomar en cuenta. También tenemos por acá Sonia Silvia nos dice gracias. Lucía nos dice muchas gracias, doctor. Y por acá tenemos una última pregunta de Norma Vázquez que nos dice, ¿cómo podemos volver a ver las transmisiones de los días anteriores? Bueno, Norma, nosotros estamos dejando todas las transmisiones de la Semana del Cerebro en nuestra página para que puedan revisarlas. Pueden revisarlas a partir de 20 minutos después de que la transmisión termina, la del día en curso, y las anteriores, pues bueno, las pueden revisar ahí en el perfil de nuestro Facebook. Y bueno, parece ser que son todas las preguntas y comentarios que tenemos con respecto de su charla. Agradecemos bastante su tiempo y el espacio que nos brinda para esta oportunidad de compartirnos este tema. Y bueno, en general, creemos que son temas bastante importantes y son temas que pues muchas de las ocasiones las personas tienen dudas con respecto. Muchísimas gracias, doctor Agustín, por estar aquí con nosotros y bueno, pues esperamos poder seguir compartiendo estos espacios de conocimiento con usted. Muchísimas Al contrario, gracias. Jocelyn, un placer, es un honor para mí haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues despedimos al doctor Agustín de esta charla y la verdad es que ha sido un día bastante bueno en esta Semana del Cerebro. Creemos que son temas que en general, pues bueno, nos van a funcionar bastante para poder seguir teniendo hábitos saludables en nuestra vida diaria. Y bueno, antes de cerrar el día de hoy, me gustaría darles un adelanto de lo que ustedes encontrarán en nuestra guía de regalo de la Semana del Cerebro. Como se estuvo mencionando a lo largo de esta semana, nosotros tendremos una guía de regalo hacia ustedes, en la cual, pues bueno, podrán encontrar diversos recursos, van a encontrar por ahí un resumen de todas las charlas de la Semana del Cerebro que hemos estado mostrando, que hemos estado teniendo a lo largo de esta semana. Y también vamos a encontrar un catálogo de algunos servicios que pueden ser de interés tanto para cuidadores como para personas mayores, profesionales de la salud que atienden a personas mayores y bueno, el público en general que también pueda estar interesado en algunos de los servicios. Si aún no se han registrado a la Semana del Cerebro, por aquí en la pantalla les dejo el QR de la liga de registro para que puedan obtener esta guía de regalo. Únicamente les vamos a mandar la guía de regalo a quienes se registren. Entonces, quienes ya están registrados, pues bueno, ya tenemos por ahí sus datos. Quienes hagan falta de registrarse, por favor, regístrense para nosotros poderles mandar por correo su guía de regalo al término de la Semana del Cerebro. O también nos pueden contactar directamente por este teléfono que estamos dejando por acá en la parte de abajo para poderles dar apoyo con su inscripción. O también pueden entrar a nuestro perfil de Facebook para poder buscar dentro de las publicaciones que hemos hecho esta semana la liga de registro para la Semana del Cerebro, para que no se pierdan de este regalo y bueno, que puedan tener ahí la información y la puedan consultar cada que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Y bueno, también me gustaría cerrar el día de hoy con un poco de los temas que estaremos viendo el día de mañana. Por ahí yo ya les comentaba en las charlas anteriores
que el día de mañana vamos a tener un tema de activación física llamado Mi mente en movimiento, activación física para la salud cerebral, que estará a cargo de 2 de nuestras compañeras del equipo de Plenitud que se hacen o que actualmente se desarrollan como terapeutas en el área de activación física y terapia ocupacional. Y bueno, también tendremos al tema de conexiones sociales y cerebro. Y aquí nos van a hablar un poquito sobre la importancia que tienen las relaciones sociales en la prevención de las demencias. Entonces creemos que son temas que también para ustedes van a ser bastante importantes. Y pues bueno, pues el día de hoy, siendo las 6:59 de la noche, vamos a cerrar esta Semana del Cerebro, no sin antes agradecerles a todos ustedes que nos siguen acá en transmisión y que nos están viendo también en la grabación por estar presente en esta Semana del Cerebro. Y bueno, por acá estoy recibiendo bastantes comentarios y felicitaciones. Les agradecemos bastante a todos los que se han registrado y quienes nos han compartido sus comentarios a lo largo de esta semana. Y bueno, qué bueno que nos están mencionando esto para nosotros también tomarlo como retroalimentación y saber en eventos posteriores cuáles son los temas de sus intereses. Bueno, pues de mi parte por el día de hoy sería todo. Y bueno, por ahora nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.